Un guerrero con una inspiración casi mística para el combate. Pero, ¿cómo recababa realmente su información? Los británicos contraatacaron con sus propios secretos, espías falsos, ejércitos fantasmas y magia del campo de batalla. La historia del enigma de Rommel en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. El enigma de Rommel. En febrero de 1941, el general preferido de Hitler, Erwin Rommel, llegó al norte de África para hacerse cargo del Afrika Korps. La misión del general germano era ayudar a sus aliados italianos. Las fuerzas italianas habían sido expulsadas de sus colonias libias por el general británico Sir Archibald Wavell, quien había ocupado Cyrenaica, capturado Tobruk y ahora amenazaba con echar a los italianos de todo el norte de África. Las órdenes secretas de Rommel consistían en avanzar hacia el oeste, hasta el Cairo y Suez, destruir a los británicos y continuar hasta Palestina, Arabia y Persia, para luego unirse a la pinza norte que bajaba desde Crimea. De tener éxito, esta campaña le otorgaría a los alemanes el control de los pozos petrolíferos del mundo árabe y del Caspio, así como de todo Oriente Medio. La primera orden de Rommel fue un engaño. Paseó sus fuerzas por las calles de Trípoli. En una maniobra ya clásica, hizo que sus tanques describiesen un círculo gigante de modo que los Panzers pasaban por la tribuna una y otra vez. Una exhibición de fuerza desmesurada, una fuerza que luego se adentró en el desierto. Rommel era un héroe desde hacía ya tiempo. Había ganado el Pour le Mérite, la más alta condecoración alemana al valor durante la Primera Guerra Mundial. Había escrito el famoso libro Infanterie Griffon, donde expresaba la doctrina del ataque móvil y que era de obligada lectura para los oficiales germanos. Atrajo la atención del Führer estando a cargo de su servicio de guardaespaldas. En la batalla de Francia, su séptima división de Panzers era conocida como División Fantasma por su capacidad para aparecer tras las líneas enemigas sin previo aviso. Rommel tenía la ventaja de la revolucionaria y demostrada doctrina de la Blitzkrieg y de su energía, decisión y talento personales. Gozaba de lo que sus tropas llamaban Fingerspitzengefühl, el tacto en las yemas de sus dedos para palpar el cambiante curso de la batalla. Era un guerrero. No tenía nada de artista, solo vivía para matar y solo vivía por entero para la victoria. Su misión era entrar en el Cairo como el nuevo conquistador, y eso era lo que tenía planeado hacer. El Afrika Korps estaba compuesto por veteranos de la mejor infantería del mundo. Y la doctrina Panzer, consistente en rápidos ataques de tanques con el apoyo de una infantería motorizada, una artillería móvil y bombardeos aéreos, había arrasado todo a su paso por Europa. Ahora Rommel tenía ante sí los vastos desiertos del norte de África, escenario perfecto para sus tanques. Tenía las mejores armas del mundo. Los cañones germanos eran superiores en número a los ingleses, y además los proyectiles de los ligeros cañones británicos rebotaban inofensivamente contra las armaduras alemanas. Rommel había adaptado el cañón antiaéreo de alta velocidad 88 a su servicio antitanques, donde resultaba una sorpresa mortífera y destructiva. Las fuerzas británicas en el desierto oriental estaban desperdigadas al final de una larga ruta de abastecimiento que llegaba hasta Alejandría.
Rommel intuyó su punto débil y atacó rápidamente con un avance hacia el este por Mersa Matruh. Rommel dirigía desde el frente atisbando la batalla desde su avión Storch y enviando rápidos ataques contra el vientre de los británicos, dejando los flancos abiertos y confiando en la velocidad y la sorpresa para helar a su enemigo mientras abría brecha en sus flancos. Fintaba y se retiraba atrayendo a sus perseguidores hasta sus defensas antitanques. Su táctica relámpago le granjeó un nuevo apodo, el zorro del desierto. Los avances de Rommel tenían absolutamente sorprendidos a los alemanes. En Berlín tenían que regañarle. No esperaba nada. Si veía una oportunidad y sabiendo lo débiles y desorganizadas que eran las tropas británicas, la aprovechaba. Las tácticas y estrategias de Rommel parecían ser de una brillantez casi mística. Su incomparable habilidad para anticipar las estrategias británicas parecían un don sobrenatural. Pero en esta campaña contaba con un arma secreta, un arma que acabarían usando sus enemigos en su contra, con resultados devastadores. Ese arma consistía en la información que recababa por distintos medios. Pero los ingleses también disponían de medios secretos. En Bletchley Park, a las afueras de Londres, un ejército secreto de criptógrafos trabajaban en descifrar el enigma alemán. Este aparato codificador, utilizado por todos los mandos de la Wehrmacht, generaba claves que se consideraban indescifrables. Pero no lo eran. Los criptógrafos polacos llevaban intentando descifrar el aparato desde los años 20. Con la ayuda de Hans Thilo Schmidt, un espía de la Oficina de Codificación Alemana, habían tenido cierto éxito. Ahora, con la ocupación nazi de toda Europa, brillantes matemáticos se habían dado cita en la Escuela Gubernamental de Claves y Códigos en Bletchley Park para hacer un asalto al aparato. El 22 de mayo de 1940 consiguieron descifrar la primera clave de las fuerzas aéreas germanas. Las señales de la Luftwaffe desvelaban un plan italiano para atacar los convoyes británicos que viajaban desde el Pireo, en Grecia, hasta Alejandría. El mensaje llegó a manos del almirante inglés Sir Andrew Cunningham, quien montó una trampa. Los acorazados británicos atacaron junto al cabo Matapan. Sin que los italianos lo supiesen, Cunningham tenía una segunda arma secreta. El primer radar de barco dirigió sus disparos contra la flota italiana en medio de la oscuridad y la niebla. Al no poder devolver el fuego y ni siquiera poder encontrar a su enemigo, los italianos quedaron indefensos mientras los cañones ingleses hundían a los buques insignia de su flota. Los italianos quedaron desmoralizados. Las esperanzas de Benito Mussolini de transformar el Mediterráneo en un lago italiano se fueron a pique. La batalla de Matapan fue importante porque dejó a la flota italiana en inferioridad de condiciones para el resto de la guerra. En el mar, los italianos cedieron el dominio a los británicos, pero en tierra Rommel retomó la iniciativa. En abril capturó Benghazi, Bardia, Solun y el vital paso de Halfaya. Solo Tobruk resistió. Los ingleses estaban a la defensiva. Las claves de la Luftwaffe no mencionaban nada sobre Rommel y sus tanques. Disponían de muy pocas defensas, pero si los alemanes contaban con un astuto zorro, los británicos tenían a un feroz león. Winston Churchill escribió: «Las batallas se ganan con muertes y maniobras. Cuanto más hábil sea el general, más utilizará las maniobras y menos muertes necesitará». Para formar a un gran comandante es necesario cierto elemento de prestidigitación, un toque original y siniestro que deja al enemigo confuso y abatido. Los británicos se acogieron a esta necesidad de engaño. La idea se deriva del general Wavell, que había detectado lo débil que estaba el Imperio Británico y lo necesario que resultaba elaborar algún tipo de engaño para persuadir al enemigo de que era mucho más fuerte de lo que era realmente. El término técnico es crear un orden de batalla imaginario. El general Sir Archibald Wavell tenía el mando de las fuerzas británicas en el norte de África. Con el objetivo de ganar tiempo, creó una nueva organización llamada Fuerza A que iniciaría y orquestaría los engaños.
No bastaba con ocultar lo que se proponía hacer. Era necesario persuadir al enemigo de que Weibull iba a hacer otra cosa, tener todo un plan falso. El plan falso, llamado Camille, quiso convencer a los nazis de que Weibull había debilitado a sus fuerzas al enviar tropas a Chipre. Era un montaje. Montaron un espléndido cuartel general fantasma. Un oficial iba y venía a Chipre fingiendo ser el cuartel general de esto y el cuartel general de aquello. Alemanes e italianos pensaron erróneamente que los británicos se habían debilitado. Entonces Weibull atacó logrando la sorpresa táctica. Abrió brecha en la línea defensiva italiana y retomó Bardia y Solum. En abril de 1941, y bajo un implacable ataque germano, los ingleses se vieron obligados a evacuar sus tropas de Grecia a Creta y Alejandría. Entonces, los descodificadores de Bletchley descifraron nuevas noticias. Creta era el siguiente objetivo de los nazis. Ultra, el material de Bletchley, nos dio todo el plan alemán. Sabíamos dónde iban a desembarcar, sabíamos qué aeródromos iban a bombardear y dónde iban a lanzar a sus paracaidistas. Las fuerzas aliadas del general Bernhard Freyberg estaban demasiado débiles para repeler el ataque, pero sus pocos artilleros desplegados por las zonas de salto diezmaron a los paracaidistas alemanes. Para los germanos, Creta fue una victoria pírrica. Murieron más de 4.000 soldados de las tropas de asalto de élite de Hitler y otros 2.000 resultaron heridos. Los paracaidistas jamás volverían a actuar como fuerza de asalto aéreo. Pero de nuevo, los británicos sufrieron una derrota. Fueron expulsados de la isla al hundir los alemanes a las fuerzas de apoyo. Ahora, solo Malta se mantenía en medio de las cruciales rutas marítimas hacia Oriente. Malta, una colonia británica, se encontraba a tan solo 100 kilómetros de las bases italianas de Sicilia. La Regia Aeronautica, las fuerzas aéreas transalpinas, creyeron tener una conquista fácil. Las rutas de convoyes desde Gibraltar hasta Alejandría pasaban dentro del radio de acción de la aviación nazi en el norte de África y Sicilia. Si los ingleses perdían el control de la isla y de los puntos de paso entre la isla y las costas, tendrían que enviar las provisiones a El Cairo, dando la vuelta a África, siempre perseguidos por los submarinos alemanes. Si los italianos se hacían con Malta, las líneas de abastecimiento de Rommel quedarían protegidas y las rutas británicas quedarían extremadamente vulnerables. La suerte de Malta dependía de la capacidad inglesa para abastecerla mediante convoyes desde Gibraltar en el oeste y Alejandría en el este. Los estrategas británicos consideraban que Malta era indefendible y urgieron a Churchill a abandonarla para así salvar sus tropas. Pero el almirante Cunningham sabía que Malta era la base ideal para una fuerza de ataque, un portaaviones imposible de hundir que controlaba el Mediterráneo. Empezamos a descifrar el código de los convoyes italianos, el C-38, y hundimos tantos barcos nazis que decidieron que era peligroso que Rommel avanzara sin haber conquistado Malta primero. La Operación Hércules era el siguiente plan secreto de Hitler para la invasión de Malta. Pero las inesperadas y cuantiosas bajas sufridas por los paracaidistas sembraron las dudas en las estrategias germanas y tuvieron un profundo efecto en Hitler. Los alemanes no tenían ni idea de que los ingleses estuviesen descifrando sus mensajes. No tenían ni idea de por qué sufrían tantas bajas. Llegaron a creer que los asaltos con paracaidistas eran un suicidio. Las primeras discusiones que captamos con el Ultra decían que sí debía haber una invasión, pero la cuestión era si debía ir acompañada con fuerzas paracaidistas. Los alemanes lo descartaron. Se haría con barcos italianos y apoyo aéreo alemán, pero sin paracaidistas. Ultra había debilitado su estrategia. Los germanos no conseguían decidir qué hacer con Malta, si matarla de hambre, invadirla o bombardearla hasta su rendición. Göring anunció que Malta sería destruida por un gran ataque aéreo.
Una de las grandes estrategias del Imperio Británico se centraba en soltar algunos faroles. El tamaño de la flota inglesa era evidente, pero lo que no era tan evidente era la debilidad de las defensas aéreas y la debilidad en caso de un desembarco. Las esperanzas de la isla pasaban por su defensa aérea, y esta defensa pasaba por 3 biplanos obsoletos. Los Gloucester Gladiators. Fe, esperanza y caridad eran los únicos aviones que quedaban para enfrentarse al poderío de las fuerzas italianas y alemanas hasta la llegada de aviones más modernos. Las bombas llovían sobre los aeródromos y los puertos de Malta 8 veces al día. Prácticamente todos los convoyes de abastecimiento fueron destruidos. Los alimentos y las municiones fueron escaseando. Los bombarderos y los submarinos se vieron obligados a retirarse hasta Alejandría. Navegar por la superficie era un suicidio. Los submarinos pasaron a la operación Alfombra Mágica, una ruta de abastecimiento bajo el agua procedente de Alejandría. En agosto, los malteses estaban casi al borde de la inanición, de la derrota. Los aliados lanzaron un convoy de alta velocidad bajo el nombre clave de Operación Pedestal. Ante el ataque de submarinos, cazabombarderos, torpedos aéreos, torpederas, minas aéreas y destructores, el convoy quedó diezmado. El portaaviones Eagle, el acorazado Cairo y varios barcos mercantes fueron hundidos. Otros acorazados, destructores y cargueros quedaron dañados. Junto a Sardinia, los portaaviones de escolta se retiraron y dejaron al convoy solo ante la flota italiana. No tenían casi defensas, pero el vicemariscal del aire, Keith Park, que operaba desde Malta, se tiró un farol. Al no poder montar un ataque de verdad, envió a solo 2 bombarderos y fingió tener una gran fuerza aérea con engaños por radio. La flota italiana, intimidada por los cazabombarderos, se retiró. El petrolero Ohio por fin llegó a trompicones hasta el puerto muy castigado y alivió a la isla con 55.000 toneladas de combustible vitales. Entonces, la secreta operación Barbarossa de Hitler supuso un repentino alivio para los malteses. La invasión de Rusia se llevó a la Luftwaffe hacia el este. Para finales de 1941, los submarinos y aviones destinados en Malta destruían ya a las 3/4 partes de los barcos nazis. El general alemán Albert Kesselring y Rommel discutieron sobre el destino de Malta. Rommel exigía fuerzas para su avance por Egipto. Sostenía que si tomaba Tobruk y Alejandría, Malta caería por su propio peso. Con el apoyo de Hitler prevaleció la postura de Rommel. En noviembre, Weibull fue sustituido por el general Sir Claude Auchinleck, quien planificó la Operación Cruzada, una batalla concebida para hacer retroceder a Rommel hasta Cyrenaica. Pero mientras la preparaban, debían resistir los ataques de Rommel. La misión Fuerzas A consistía en confundir al enemigo exagerando las fuerzas mediante engaños radiofónicos e imaginarios espías nazis por todo Oriente Medio. Durante los meses de verano, las fuerzas A simularon preparativos para atacar 3 veces y todas ellas cancelaron el ataque en el último momento. Para burlar al zorro del desierto tenían que disfrazarse de lobos. Para engañar a las misiones de reconocimiento aéreo alemanas, los ingleses recurrieron a la magia. Jasper Maskelyne era el mago más famoso de Gran Bretaña. Maskelyne, el coronel Geoffrey Barkus, un diseñador de decorados, y la Banda Mágica, un variopinto grupo de técnicos de cine, escritores, pintores y otros personajes curiosos, aunaron esfuerzos para burlar los ojos de Rommel. The war, to me, involves something very strange and rather alarming. The focusing of my whole imagination and knowledge on the problem of how best to mobilize the world of magic against Hitler. Jasper Maskelyne. Maskelyne dominaba el uso de luces, sombras e ilusiones. Sabía cómo ocultar cosas. Había edificado su vida en torno al engaño y ahora utilizaba la noche como su capa negra.
En su taller del desierto, conocido como Valle de la Magia, los magos de Maskelyne crearon toda clase de ilusiones visuales. Maskelyne utilizaba tela y madera para fabricar tanques que desde el aire parecían reales. Incluso dio con una forma de conseguir que los tanques dejasen las mismas huellas que un camión. Fabricó unos camiones que encajaban justo encima de los tanques y que podían desmontarse girando una manivela que tenían arriba. Desde el aire parecían camiones de verdad, proyectaban las sombras perfectas. Los llamó parasoles y podían desmontarse en menos de un minuto. En la guerra del desierto, la clave era el abastecimiento. Los bombarderos nazis castigaban el puerto de Alejandría, así que las fuerzas A acudieron en su ayuda. Maskelyne y su banda mágica se puso a trabajar en la defensa del puerto y decidieron que lo mejor era moverlo de sitio. Sacó fotos de la disposición de las luces del puerto y a unos 5 kilómetros más allá recreó esa disposición. Donde había barcos de grandes mástiles, ponían palos con luces arriba. Fabricó bombas que vistas desde el aire parecían bombas aéreas a punto de detonar. Al llegar los bombarderos alemanes, la banda mágica dejó el puerto a oscuras y encendió sus otras luces. Luego hicieron estallar sus explosivos y los pilotos germanos vieron lo que parecía ser un ataque. Giraron a la derecha y lanzaron sus bombas sobre el agua. El canal de Suez era la única ruta para traer provisiones del este. Resultaba imposible de camuflar, así que le encargaron el trabajo a Maskelyne. Si no podía ocultar el canal desde tierra, debía ensombrecerlo desde el aire. Cogió un foco y lo convirtió en un estroboscopio giratorio. Cuando los pilotos miraban hacia arriba, la luz estroboscópica hacía que resultase imposible orientarse y, desde luego, era imposible ver nada. Ahora, en el oeste, al final de su línea de abastecimiento, la operación cruzada del general Auchinleck tuvo que detenerse. Rommel volvió a hacerse con la iniciativa. Vuelve a atacar a comienzos de enero del 42. Para entonces ya tenemos su enigma, pero se tarda en descifrar y se tarda, cómo no, en hacerlo llegar al frente. Como apoyo a la nueva campaña de Rommel, Malta sufrió un bombardeo tremendo. Barcos hundidos en el puerto, defensas reventadas, destructores malteses hundidos por las minas. No había combustible y las fuerzas maltesas no pudieron interrumpir el abastecimiento de Rommel. El zorro del desierto volvía a la carga, sondeando, fintando y preparando un gran ataque. 1942, norte de África. Mientras el mariscal de campo Rommel ataca, los británicos logran un gran éxito, no en el campo de batalla, ni en el mar, ni en el aire, sino a nivel mental. Durante la batalla de Gazala aumenta el tráfico de radio y naturalmente aumenta el descuido de las señales alemanas. De modo que empezamos a descifrar todas las claves utilizadas en el norte de África y a descifrarlas al instante. Rommel avanzaba desde la frontera de Egipto, pero Auchinleck logró detenerle en el frente del Alamein. Ese uso del enigma minuto a minuto, día a día, para que Auchinleck mantuviese a Rommel a raya, para que siguiera castigándole e impidiendo que consolidara sus fuerzas, fue un uso brillante del servicio de inteligencia. Pero en marzo de 1942, el siempre peligroso Rommel estaba a punto de atacar. Los británicos tenían que detenerle mediante engaños. Su objetivo era la sección de inteligencia de la Wehrmacht, situada en un búnker secreto oculto bajo un prado de Sosen, cerca de Berlín. Aquí, los analistas seguían los movimientos de las fuerzas británicas. Conseguimos persuadir a Rommel de que las tropas que teníamos en el Delta eran un 50% más numerosas de lo que eran en realidad. En Sosen también codificaban sus mensajes con el enigma. Los comandantes ingleses conocían las órdenes de Rommel, a veces incluso antes que él.
Y ahora, Ultra les hacía albergar cada vez más sospechas. Rommel parecía tener un conocimiento sobrenatural de la disposición, las fuerzas y las intenciones de los británicos. Simplemente se trataba de un hombre que sabía demasiado. A principios del 42, empezamos a notar que, sobre todo en los mensajes de Kesselring, pero también en otras codificaciones, se referían a informaciones acerca de las intenciones o condiciones de los ingleses procedentes de una fuente secreta. El agregado militar de Estados Unidos en el Cairo, el coronel Frank Fellers, visitó las posiciones británicas en el desierto. Los ingleses, desesperados porque Estados Unidos entrase en la guerra, le mostraron todo al americano. Fellers envió mensajes detallados a Estados Unidos desde la oficina de telégrafos de El Cairo. Utilizó la clave negra de los diplomáticos estadounidenses, una clave que él consideraba completamente segura, aunque no era así. Nuestros agentes secretos de Londres interceptaron las conversaciones que tenían los agentes de Oriente Medio con el agregado militar estadounidense. Y eso bastó para comprender que aquella era la fuente. El servicio secreto italiano había robado la clave negra de la caja fuerte de la embajada americana en Roma. Rommel estaba leyendo los mensajes de los aliados y, lo que es peor, su compañía de intercepción radiofónica, dirigida por el capitán Alfred Seaborn, vigilaba el tráfico de radio británico. Tenía una compañía de 100 expertos en telegrafía inalámbrica, hombres que podían captar los susurros de los ángeles y hacer deducciones correctas. A un amigo mío de la caballería le cogieron prisionero en el desierto, cosa que puede sucederle a cualquiera, y la primera pregunta que le hicieron en el interrogatorio no fue la típica de nombre, rango y número, sino ¿qué tal está hoy el perro del coronel? Las charlas sueltas de los operadores británicos desvelaban algo más que simples cotilleos, pero Rommel tenía otro arma secreta. Su servicio de inteligencia de campo estaba descifrando los libros de claves ingleses a nivel de división. Seaborn era un oficial brillante y ambicioso. Sopesando la potencia, la dirección, el tiempo y las claves de los mensajes, y mediante su propia intuición, era capaz de ofrecerle a Rommel una imagen completa de las fuerzas rivales, así como de sus posiciones y movimientos en el campo. Pero para captar los mensajes, la compañía de Seaborn debía estar en algún promontorio cercano al frente. De cara a la inminente batalla, encontró una posición avanzada justo al borde del mar. Se llamaba Tel el Eisa, el Pozo de Jesús. Los británicos decidieron eliminar aquel puesto. El 10 de junio, un batallón australiano envolvió sus botas en arpillera para realizar un silencioso asalto nocturno. Encabezados por el coronel H.H., duro como un clavo, Hammer, subieron en silencio la colina. Subieron al Pozo de Jesús y se encontraron con un regimiento de la infantería italiana. Estaban todos dormidos. Consiguieron abrirse paso entre los italianos dormidos y cogieron a Seaborn por sorpresa. Los alemanes se defendieron con fiereza, pero los australianos ya estaban demasiado encima. Todo fue tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de destruir sus papeles. Gravemente herido, Seaborn fue llevado a un hospital de campo, pero murió sin revelar sus métodos. A la luz de la mañana, el servicio de inteligencia británico examinó sus hallazgos. Sabían dónde teníamos concentrada nuestra artillería, dónde teníamos nuestros tanques, cuántos aviones estaban disponibles, el estado de reparación de nuestras fuerzas armadas, dónde se concentraba la infantería. Y cómo no, si esa clase de información llega todas las mañanas a la mesa del general, es muy difícil que pierda la batalla. Vieron que Seaborn había conseguido hacerse un mapa muy completo de las fuerzas británicas, pero ahora estaba muerto y su compañía destruida. Rommel había sufrido una gran pérdida. Los susurros de los ángeles habían desaparecido. Ahora era prácticamente un hombre ciego. Con su principal fuente de información eliminada, Rommel solo podía oír lo que los británicos querían que oyese. Estos vieron que podían utilizar lo aprendido acerca de las intercepciones de radio alemanas para montar un gran engaño.
En los restos del cuartel general de la Compañía de Intercepción Radiofónica de Rommel, en Tel El Eisa, entre los papeles en clave, los agentes británicos encontraron un libro, un bestseller de Daphne du Maurier. Pero había algo extraño. Estaba en inglés y en la primera hoja, el precio en escudos estaba en portugués. Lisboa, capital de Portugal, un país neutral. Era un nido de espías. Los agentes británicos fueron a visitar la librería. Sí, el libro estaba disponible en inglés. Se habían vendido 12 copias a la embajada alemana. ¿Para qué iban a querer los alemanes 12 copias de un libro en inglés? Para los agentes británicos, tantas copias solo podían significar una cosa. Era un libro de claves. Los alemanes tenían a un espía por alguna parte. El hecho de que el libro estuviese en inglés apuntaba a que era en un lugar donde un libro alemán levantaría sospechas. Los alemanes tenían a un espía entre los británicos. Pero, ¿dónde? Un explorador alemán se adentró en la parte sur del desierto con las peores condiciones posibles. Mucho calor, sin agua, y llegó hasta el Nilo. Fue una de las grandes hazañas de todos los tiempos. Siguió hacia el norte y llegó hasta el Cairo. Su propósito era establecer un puesto de espionaje avanzado para Rommel. El Cairo era una ciudad dividida y llena de intrigas. Los nacionalistas egipcios guardaban un profundo rencor hacia el poder colonial británico y en secreto lo torpedeaban. Por las noches, la ciudad buscaba el alivio en la jarana. La famosa bailarina del vientre, la bella Hekmek Fahmy, bailaba todas las noches en el Kit Kat Café y vivía en una casa flotante en el Nilo. Hekmek Fahmy era una nacionalista egipcia. Si se enteraba de algo que pudiese debilitar a los británicos, se lo contaba a los oficiales nacionalistas. Al ser una celebridad en el Cairo, se enteraba de muchas cosas. En el club le presentaron a un caballero muy derrochador llamado Epler. Tenía mucho dinero. Sus libras inglesas procedían de los falsificadores de las SS. Él era el espía alemán. Adiestrado en el cuartel general del Auer en Berlín, había recorrido 1.600 kilómetros por el desierto sur. Fahmy quería debilitar el dominio británico sobre su patria y los alemanes estaban dispuestos a ayudarla. Ella usaba sus encantos para sonsacarle información a los ingleses y luego se la transmitía a las fuerzas de Rommel a través de la radio de Epler. Epler se fue a vivir a la casa flotante que había junto a la de Fahmy. Vestido de oficial británico, Epler solía frecuentar el Shepherds, el Turf Club y otros bares ingleses. Escuchaba e invitaba a copas con sus libras falsas. Pero una vez destruida la compañía de intercepción de Rommel, los británicos sabían que había un espía en el Cairo y estaban atentos a los billetes falsos. Mientras tanto, Fahmy no tenía el menor problema para engatusar a los oficiales solitarios con sus contorsiones nocturnas en el Kit Kat Club. Un mayor inglés, bastante regordete, se hizo amigo suyo. Tanto que fue visto en la casa flotante del Nilo en compañía de su amiga, la bailarina. La belleza de Fahmy atraía a muchos hombres y entre ellos se encontraba un mayor del cuartel general británico. En el dormitorio de su casa flotante le sonsacaba secretos que luego Epler transmitía. Una cuenta de un bar pagada con billetes falsos puso en alerta a los agentes británicos. Fueron corriendo a la casa flotante. Epler había volado, pero encontraron papeles y un libro. Encontraron la radio, pero seguían sin poder descifrar la clave. En el cuartel general abrieron el libro y se abrió por la misma página que el libro encontrado en el puesto de Sibon. Habían dado con la clave de Rebecca. El drama de Daphne du Maurier era la base de un simple libro de claves. Ya podían hacer de agentes dobles. Los británicos rehacían lentamente sus fuerzas. Al descifrar el enigma naval, pudieron salvaguardar los convoyes americanos de nuevos tanques Sherman, que superarían en número a los Panzers de Rommel. En agosto de 1942, Churchill sustituyó a Auchinleck por el general Sir Harold Alexander y puso al general Bernard Montgomery al mando del 8º Ejército, armado con las intercepciones ultra de los mensajes de Rommel a Kesselring en Roma.
El Alamein era una línea defensiva natural bordeada al norte por el Mediterráneo y al sur por la depresión de Cátara, infranqueable para los tanques. Un cuello de botella de 65 kilómetros de largo que, de ser tomado por los alemanes, abriría el camino hacia el Cairo. La clave del terreno estaba en una serie de cerros y el más importante de todos se llamaba Alam Halfa. Monty dispuso de información ultra nada más llegar al desierto. Esos informes indicaban que Rommel estaba concentrando sus fuerzas y se esperaba que lanzase un gran ataque. Pero no decían por dónde llegaría el ataque. De modo que Monty tuvo que imaginarse qué iba a hacer el enemigo. Rommel debía tomar las posiciones elevadas. El plan de Montgomery pasaba por colocar a sus fuerzas en el cerro con sus ametralladoras antitanques. Rommel pasaría por allí y descubriría estas defensas. Pero ¿qué haría entonces? En el desierto hay dos clases de terreno: el duro, arena compacta y piedras que permiten el paso de los tanques, y arena blanda. Jasper Maskelyne recibió la orden de preparar un mapa. Maskelyne elaboró un mapa que parecía un mapa muy viejo. Tenía manchas de café, estaba medio roto. Aquel mapa parecía antiguo y exacto e indicaba que el terreno anterior a Alam Halfa era duro. Pero ¿cómo hacer llegar el mapa hasta manos alemanas? En la Primera Guerra Mundial, el general británico Sir Edmund Allenby había hecho llegar un engaño a manos turcas. Les envió un falso plan de ataque en un maletín oficial perdido a propósito, y así consiguió tomar Gaza. Ahora intentarían repetir la artimaña utilizando al pobre mayor que había caído prendado de los encantos de la bailarina Hekmet Fahmy. No está muy claro qué sucedió, si el mayor se sacrificó o si fue engañado por los agentes ingleses. Tenía que permitir que le capturaran para que le encontrasen los mapas encima. De llevar a cabo la misión con éxito, le perdonarían sus pecados en la casa flotante del Nilo. Las avanzadillas germanas avistaron a un jeep inglés que se dirigía hacia ellos, directo hacia un campo de minas. Unos momentos después se escuchó una explosión terrorífica. En el coche destruido había un mayor muerto, ahora con el honor recuperado, y un maletín con un mapa. Pero Rommel disponía de agentes secretos en Alejandría y el Cairo. Los rumores y mensajes eran numerosos, pero contradictorios. Según los datos procedentes de agentes dobles y mensajes por radio deliberadamente falsos, parecía que la defensa británica era más débil por el sur, y Rommel se vio tentado a atacar. El 30 de agosto, los Panzers de las divisiones 15 y 21 de Rommel avanzaron hacia el sur junto con la división Ariete italiana. Superaron los primeros campos de minas e hicieron retroceder a los británicos. A medida que los Panzers se acercaban al centro de Alam Halfa, surgieron cañones ocultos. Rommel puso rumbo hacia el terreno calificado como duro en el mapa. Pero de repente, los Panzers se vieron hundidos en arena blanda. Mientras yacían indefensos, unos cañones estratégicamente situados y un ataque de bombarderos los destruyeron. Rommel había retrocedido hasta el Cable, la frontera egipcia, y ahora los británicos rehacían sus fuerzas para la crucial batalla por el norte de África. Los ingleses sabían que la fuerza bruta no suponía ninguna ventaja, por lo que debían recurrir al engaño una vez más. Octubre de 1942. El mariscal de campo Erwin Rommel se enfrenta a las fuerzas británicas en el frente de El Alamein. Para el enemigo, sus fuerzas parecían más numerosas que nunca, pero había cometido un error clave en Malta y estaba perdiendo la batalla del Mediterráneo. Malta, después de sobrevivir al bombardeo, volvió a entrar en acción y aniquiló por completo las líneas de abastecimiento. Hundieron 48 barcos, la mayoría de ellos petroleros o barcos de municiones. Aquello arruinó por completo a Rommel. No podía mover sus fuerzas. Ante la escasez de combustible, municiones y alimentos, Rommel vio cómo los ingleses se preparaban para el ataque. Esperaba que el asalto llegase por el norte y creó un inmenso campo de minas llamado el Jardín del Diablo.
Las fuerzas atacantes quedarían atrapadas entre las minas mientras los Panzers de la reserva las destruían. Los británicos comprendieron que tendrían que mantener esas posiciones durante 48 horas, mientras los ingenieros limpiaban el terreno de minas. La Operación Bertram fue un truco de manos, un engaño tanto de tiempo como de lugar. Su objetivo era convencer a Rommel de que el grueso del ataque llegaría por el sur y que sería posterior a un ataque de despiste en el norte. Para ello, los aliados necesitaban disfrazar sus fuerzas. Uno de los ayudantes de Montgomery se lo encargó a las fuerzas A. Su misión es ocultar 150.000 hombres con 1.000 cañones y 1.000 tanques sobre un llano duro y plano como una mesa de billar. Y los alemanes no deben enterarse de nada, aunque estarán vigilando cada movimiento, escuchando cada ruido, siguiendo cada huella. Es imposible, por supuesto, pero tienen que conseguirlo. Trasladaron tanques y cañones hacia el sur, hasta las zonas del engaño. Llenaron un viejo sistema de trincheras con latas de combustible. Los reconocimientos aéreos desvelaron que este nuevo almacenamiento era invisible, ya que las trincheras proyectaban las mismas sombras que antes. El combustible necesario para el ataque estaba oculto a plena vista en el campo de batalla. Construyeron un tren en el sur con juncos y colocaban una hilera con latas de los alemanes todos los días para quitarla al día siguiente. Evidentemente, la banda mágica preparó cañones falsos con postes de teléfonos y los aviones de reconocimiento alemanes vieron que eran falsos, pero justo antes de la batalla, los ingleses los sustituyeron por cañones de verdad. También hicieron muñecos de cintura para arriba que proyectaban unas sombras perfectas y así parecía que había enormes grupos de tiendas y campamentos en el sur. Empezaron a colocar un falso oleoducto desde las zonas de retaguardia hasta el sur. El ritmo de construcción estaba calculado para finalizar la obra unas semanas antes de la fecha de inicio de la batalla, el 23 de octubre de 1942. Los alemanes sabían que los británicos no podían moverse hasta haber completado el ferrocarril, ya que esa era su ruta de abastecimiento hasta haber completado el oleoducto, de modo que les vigilaban todos los días. Llevaron camiones y transportes al norte. Algunos de esos camiones eran falsos, ni siquiera eran vehículos, pero camuflaron montones de latas y municiones para que desde el aire pareciesen camiones. Tenían todos sus tanques en el sur y todos sus vehículos de transporte en el norte. 2 noches antes de empezar la batalla, trasladaron los tanques de vuelta al norte y los sustituyeron con los tanques falsos de Maskelyne. Por la noche llevaron los tanques al frente y los metieron tras unos escudos. Poco a poco, limpiando todas las huellas, las fuerzas fueron avanzando. Bajo la luz de la mañana nada parecía haber cambiado, pero los británicos avanzaban de forma imperceptible. Rommel era tan ajeno al sutil engaño que abandonó el frente para una buena cura de reposo en los Alpes. La noche del 23 de octubre de 1942 se llenó de luces cuando el 8º Ejército británico bombardeó las posiciones germanas. La artillería de Monty avanzó por el Jardín del Diablo abriendo brechas en las defensas. Los tanques antiminas guiaban a los zapadores por los campos de minas mientras portaban lámparas y cinta blanca para marcar las líneas a la infantería. Los informes que llegaban al cuartel general del Panzer Army indicaban que los británicos estaban atacando por todo el frente. Pero el ataque perdía intensidad. Las defensas eran impresionantes, los tanques antiminas caían y la infantería quitaba las minas a mano clavando sus bayonetas en la arena. Los alemanes mantuvieron sus reservas, pero de repente se abrió otro frente en el mar. Los ingleses habían lanzado un ambicioso desembarco anfibio. El estruendo de los cañones navales, el ruido de las cadenas de las anclas, el olor a gasóleo, eran señales de un gran ataque. Y junto a la orilla, una enorme pantalla de humo ocultaba a las fuerzas. La División 90 de la Infantería Ligera Germana y la Luftwaffe fueron desviadas de la línea de frente hasta la playa. Mientras la infantería se preparaba para hacer frente al desembarco, los aviones alemanes lanzaron toneladas de bombas sobre el humo, pero cuando este se fue aclarando, la fuerza invasora había desaparecido al completo. Solo quedaban unas barcazas a la deriva que flotaban inofensivamente hacia la orilla.
La banda mágica había vuelto a dar en el clavo y el inexistente desembarco británico se había esfumado con el humo. Entonces, el 24 de octubre, un importantísimo convoy de 5 barcos llenos de provisiones vitales zarpó de Roma para reunirse con Rommel. La Marina británica quería hundir a los 5, pero eso podía delatar el juego. La regla era que no podían hundir ningún barco sin haber sido avistado por un avión y sin que los alemanes hubiesen avistado al avión que había descubierto su posición. No había tiempo para ello, y hundir los 5 barcos hubiera levantado sospechas. El convoy era crucial, pero también lo era el secreto ultra. La decisión debía tomarla Churchill. El gran estratega sopesó la situación. Entonces, en los cuarteles de descodificación de El Cairo y Malta, se recibió un mensaje en clave: hundidlos. Uno por uno localizaron a los barcos y los hundieron, el último ya con la costa a la vista. Los alemanes tenían que darse cuenta, ¿sería el fin de Ultra? Para engañarles, las fuerzas A enviaron un mensaje de enhorabuena a su espía del puerto de Nápoles y le dieron una recompensa por delatar al convoy. Jamás se la gastaría, ya que no existía. Pero sí que era muy real para los alemanes, quienes, tal y como habían planificado los ingleses, habían descodificado el mensaje y se lo habían creído. El 25 de octubre, una avanzadilla de tanques alemanes intentó atacar una batería de falsos tanques en Munasir. Los verdaderos cañones, que se habían mantenido en silencio durante 2 días de combate, abrieron fuego y aniquilaron a los atacantes. La división 21 de Panzers quedó retenida por el engaño. El mariscal de campo Rommel regresó a su cuartel del desierto para hacerse cargo de la batalla. Los informes resultaban confusos. Los ingleses atacaban a lo largo de todo el frente, pero Rommel lo vio claro. Los avances más peligrosos se habían dado en el norte y amenazaban sus rutas de abastecimiento. Ordenó el traslado de los Panzers al norte. El engaño de la operación Bertrand había retrasado su entrada en combate durante 2 días vitales. Ahora, mientras Rommel trasladaba sus fuerzas al norte para frenar la principal amenaza, Montgomery contraatacó con la operación Supercarga, un ataque para golpear a las fuerzas nazis en su punto más débil, allí donde el Panzer Army se juntaba con los italianos. Mientras la división 21 de Panzers corría hacia el norte, Monty envió a su cuerpo 30 hacia el sur, justo a la brecha. Para encubrir su movimiento, el general quiso que el enemigo viese grupos de tanques en el norte, pero ello era imposible. Los falsos tanques estaban desperdigados, destruidos. No había tiempo. La banda mágica reunió todos los que pudo encontrar y puso rumbo al desierto. Montaron y movieron los falsos tanques 1 docena de veces al día. Colocaron huellas de tanques en el desierto. Crearon depósitos y grupos de tanques falsos. Y por último, recurrieron al truco preferido del mago. Lo hicieron con espejos. Contrachapado y pintura de aluminio y ¡presto! En el desierto, Maskelyne había creado un nuevo espejismo, montones de tanques. Se había ganado la batalla de El Alamein y se había detenido la marcha de Rommel a El Cairo para siempre. Seguiría luchando en su retirada e infligiendo muchas bajas, pero la amenaza alemana en Oriente Medio había tocado a su fin. El servicio de inteligencia ayudó a crear la leyenda del zorro del desierto y ayudó a destruirla, y a él con ella. Lo que hundió a Rommel fue precisamente lo que le había aportado una ventaja tan decisiva. En primer lugar, la información secreta. Con el tiempo, Rommel se volvería en contra de Hitler. Participaría en el intento de asesinato del 20 de julio de 1944 contra el Führer y se vería obligado a suicidarse cuando el Reich se derrumbaba. Cuando los británicos se vieron solos frente a los nazis, recurrieron a la descodificación de los mensajes del enigma y a las intercepciones del servicio Y en conjunto con las operaciones de las fuerzas A. Esta campaña de engaños fue el arma secreta de Ultra. Las fuerzas A de Weibull pasaron a ser la sección de control de Londres, que utilizaría muchas de esas mismas estratagemas en la operación Fortaleza, el engaño del día D y en otras operaciones secretas a lo largo de la guerra. El pueblo de Malta, por su valor y dedicación bajo el fuego, recibió la Cruz de San Jorge. El mariscal de campo Kesselring diría más tarde: Malta fue la piedra contra la que chocaron las esperanzas nazis en el Mediterráneo. Tras la guerra, Jasper Maskelyne se retiró de los escenarios, pero no de la magia. Se fue a vivir a Kenia y ayudó a las fuerzas policiales contra la rebelión Mau Mau, concibiendo nuevos trucos.
El espía alemán Epler volvió a Europa y se convirtió en un acaudalado hombre de negocios. Hekme Fahmy fue considerada por sus paisanos egipcios como una heroína de la rebelión nacionalista. Vivió rodeada de honores y lujos y murió por causas naturales en el Cairo. Los aliados ganaron la guerra, pero Gran Bretaña perdió su imperio. Gamal Abdul Nasser y Anwar el-Sadat, dos oficiales nacionalistas egipcios, pasaron a ser los líderes de un Egipto independiente. La guerra que dio lugar a la derrota de la mayor amenaza para la civilización del siglo XX dio lugar también al principio del fin del colonialismo y al inicio de un nuevo orden mundial de estados independientes modernos.